Damos la bienvenida al pastor Sergio Hanna con la conferencia Inteligencia Racional. La política puede ser muy controvertida, muchas veces muy sucia. Hay hermanos en medio de nosotros que han estado involucrados en el área política, y si esos políticos no tienen valores eternos, se convierte en un mundo de intriga. Recientemente un hermano me estaba diciendo que la sed de venganza, el odio, la difamación, la calumnia es algo muy frecuente en el mundo político. ¿Por qué les menciono esto? Porque Daniel se movió en ese ambiente. Si nos ponemos a pensar, Daniel fue, desde que era joven, vivió prácticamente 3 imperios diferentes, por lo menos con 4 reyes. Y en todos esos imperios y con todos esos reyes, él se mantuvo firme. Fue de un buen ejemplo, voy a usar esta palabra, supo navegar y gestionar lo que él era en medio de todas esas personas. Entonces, cuando estamos hablando de un buen político, de un buen funcionario, de una persona que no se contaminó con todo lo que estaba alrededor, estamos hablando de Daniel. Daniel mostró esa capacidad que fue adquirida en momentos tensos, en momentos críticos, en momentos angustiantes, en momentos difíciles. Y básicamente vamos a ver en la vida de Daniel, les digo, porque después de comer esas baleadas vale la pena que nos concentremos en eso que vamos a ver. Daniel combinó sabiduría y una profunda relación con Dios, y le añadió tal cosa como la habilidad para gestionar buenas relaciones interpersonales. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan bueno eres en las relaciones interpersonales? Es más, te voy a hacer una pregunta muy directa. Si en este momento le preguntamos a tus familiares, ¿es fulano o fulana de tal buena gente? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de ti? No estoy hablando de ser una persona que cualquiera se aprovecha de ellos o cosas por el estilo, sino que realmente pueden decir de ti. Pueden decir, no, mi mamá es buena gente. Podrían decir eso de ti. Podrían decir, sí, fulano de tal que está en mi grupo es buena gente. O podrían decir eso de ti. Y precisamente de eso queremos hablar el día de hoy. Si ya eres una persona sabia, añádele el ser un buen relacionador, porque el impacto que puedes hacer en este mundo es gigantesco. Si ya eres una persona que lee la Biblia y que Dios a través del Espíritu Santo te ha edificado un buen carácter, sería bueno que el día de hoy le puedas añadir un 10x de buenas relaciones interpersonales, porque Daniel fue así. Y vamos a leerlo, vamos a irnos directamente a la Biblia. ¿Me acompañan, por favor? El rey Nabucodonosor, para contarles un poquito la historia, rey babilónico, le dijo a Aspenaz, y tal vez para vernos en el contexto histórico, Nabucodonosor vino, invadió Judea, o mejor dicho, conquistó Judea, se llevó un montón de personas. Ya Israel había caído siglo y medio antes aproximadamente. Y entonces el reino de Judea fue absorbido, se llevaron un montón de muchachos de ese lugar. Y el rey Nabucodonosor, hablando de esos muchachos que se habían traído ahí de Judea, le dijo a Aspenaz, que era el jefe de sus funcionarios, que trajera a estos muchachos, que escogiera gente de linaje real, muchachos que ya habían sido entrenados en ser educados, que sabían cómo llevarse delante de la corte del rey, que fueran instruidos en sabiduría, que fueran poderosos en el saber, personas
que estuvieran educados, si se puede decir así, en lo mejor de aquel tiempo, y les dijo: dales a cada uno de ellos una ración diaria de mis manjares y del vino que yo bebo. Entonces, y después de 3 años me los presentas a mí. Quiero simplemente tener a estas personas ya entrenadas después de 3 años delante mío. Si tú notas, Nabucodonosor entendía los aspectos administrativos. Mandó a esos muchachos prácticamente a una universidad de 3 años, después de haberlos escogido muy bien para que se presentaran delante de él. Pero no te dejes llevar por la primera impresión. Aunque Nabucodonosor fue un rey muy importante, todavía nos recordamos de los jardines colgantes de Babilonia, que eran una de las maravillas del mundo antiguo. Era precisamente de él, de Nabucodonosor. Pero por el otro lado, cuando Nabucodonosor perdía la paciencia, tenías que agarrarte, porque te podía matar. Entonces, comenzamos leyendo Daniel 1:8. Dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Y este versículo nos presenta un ejemplo, pero súper inspirador, de una persona determinada, fiel a los principios de Dios. Y a pesar de que Daniel se encontraba en un entorno desafiante y bajo una presión cultural, diría yo, muy diferente, Daniel se mantuvo firme en sus convicciones y dijo: no me voy a comprometer a hacer lo que las otras personas hacen. Y si tú notas, la relación de Daniel con su Dios era una relación que tenía alta prioridad. Y como vamos a ver a continuación, añadió a esa alta prioridad que tenía por Dios el saber gestionar la relación con los demás hermanos. Si hay algo que como iglesia Gran Comisión debemos aprender, y a todas aquellas personas que nos están viendo en todas nuestras iglesias, debemos aprender a ser buenos relacionadores, porque nuestro negocio, entre comillas, es poblar el cielo. Nuestro negocio es poder ayudar a personas a que crezcan, y no van a crecer si los tratamos mal. No van a crecer gritándoles, no van a crecer siendo nosotros legalistas. De alguna manera tenemos que aprender a gestionar la relación con las otras personas. Y en este caso, Aspenaz se asustó cuando Daniel le pidió de que no pasara eso. Definitivamente me imagino que le dijo: oye, yo no puedo de ninguna manera dejarte de dar esta ración, porque si yo te dejo de dar esa ración, te vas a ver pálido, payulo, como decía ayer Nelson, paliducho decimos en México, amojamado dicen allá en Venezuela. Entonces, que te ibas a ver mal, ¿verdad? Entonces Daniel, en Daniel 1:12 dice: por favor, lee conmigo, dice: por favor, Aspenaz, prueba a tus siervos durante 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey, y según lo que veas, así harás con tus siervos. Vamos a leer un poquito este verso. Vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, ¿con qué comienza el versículo? ¿Cómo fue que le dijo? Léelo. Por favor, dice: por favor, prueba a tus siervos durante 10 días. Entonces él usaba el por favor, no exigía su derecho. No fue que le dijo: oye, haz esto por favor con nosotros, o haz esto simplemente, sino por favor, Aspenaz, haz esto con nosotros y nos va a ir muy bien. Él no exigía su derecho. Y fíjate que esto me recuerda una frase antiquísima, antes de Cristo, en medio de la cultura griega. Platón decía: sé amable siempre, porque cada persona que conoces está librando una batalla de la que tú no sabes nada. Y esto es cierto.
Hay un auto que tiene problemas delante tuyo, no le estés pitando, no le estés gritando, te puede salir con un arma, tú no sabes lo que ellos están pasando. Vale la pena ser amable porque no sabes lo que esa persona está librando en el momento. Filipenses 4:5 dice que nuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. Fíjate, hay mandatos muy directos a que tú y yo tenemos que ser personas amables. Y me gusta cómo fue que Daniel llegó donde Aspenaz y le pidió: por favor, por favor. Ayer estaba un hermano, me llevó a conocer a sus hijos, bien bellos los hijos. Y lo primero que yo vi cuando vi a aquellos dos pequeñitos fue: qué bonitos. Ellos estaban frente a mí, ¿verdad? Qué niños más lindos. La felicité a ella, pero no a él. Digo, qué niños más hermosos. Y viene la mamá inmediatamente, le dice: ¿cómo se dice? Le dice a los niños. Y los dos dijeron: gracias, inmediatamente. Y digo yo, qué bonito que los papás todavía le enseñan a los hijos a decir gracias y por favor, porque hay padres hoy en día que se les sale su Nabucodonosor y que básicamente le andan diciendo a la gente: exija su derecho, mijo, no sea tonto. Y hasta cierto punto, cuando hay personas que están presionadas, dejan de ser amables. Vivimos en un mundo que se inventa derechos de todo lo que está alrededor. Yo les estoy pagando aquí en el restaurante, usted tiene que servirme bien. Te voy a decir, con un mesero, a un mesero nunca hay que tratarlo mal. Y no te quiero decir por qué, pero hay hermanos aquí que han sido meseros que nos han contado historias. Uno de ellos, por ejemplo, nos decía, obviamente él no era cristiano en aquel tiempo, hago la aclaración, ni por cerca, ¿verdad? Pero él nos cuenta cuando llegaba un cliente que era muy malo con ellos, no les dejaba propina, era pesado, y entonces pasaban el plato de él y decía: ¿a quién le toca hoy? A todos los empleados, y les dejaban ir ahí adentro una cosa que no les puedo comentar, y lo mezclaban, y aquel decía: qué rico está hoy todo, y seguía quejándose. Entonces, aquellos que pedimos y estamos acostumbrados a que este es mi derecho, mi papá me dijo que yo tengo que exigir mis derechos, entran a un gran problema, porque como decía Nelson ayer, no estamos acostumbrados a asumir nuestra responsabilidad y utilizamos el término derecho para justificar acciones que no están respaldadas por derechos humanos que son fundamentales. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casos en los que las personas han demandado a restaurantes de comida rápida porque no les advirtieron que el café venía muy caliente, y han hecho demandas. No las han ganado, que es diferente, pero sí ha sucedido tal cosa. Utilizamos el término derecho de una manera egoísta para justificar acciones como matar a un bebé que aún no ha sido dado a luz. Puede tener base legal, pero no necesariamente eso significa que sea algo bueno. Y en este caso, Daniel no solo le pidió por favor a Aspenaz, sino que le dejó la decisión a Aspenaz, a quien le pedía el favor. Fíjate qué interesante eso. Le pidió por favor y a la vez dejó que la decisión, si le iban a dar legumbres y a beber agua durante todo ese tiempo, fuera de Aspenaz. Le dejó la decisión a él. En vez de decirle: me tienes que resolver, en vez de decirle: usted mesero, venga para acá, en vez de maltratarlo, usó una buena manera. Yo creo que en el siglo XXI sería la interpretación. Usó esto: ¿cómo puedes ayudarme? Fíjate, si tú y yo utilizáramos más esa pregunta, ¿cómo puede ayudarme?, muchas cosas serían diferentes. En vez de exigir tu derecho, ¿cómo me puede ayudar? O cuando te quieras informar, utilizar una pregunta y en vez de decir: por favor, a ver, dígame lo que usted quiere, ¿qué quiere saber hoy? En vez de decir eso, preguntar: ¿qué es lo más importante para ti
en esta situación. O si quieres ayudar a que una persona abra su corazón y te hable, le puedes preguntar: ¿cómo te sientes acerca de lo que está sucediendo? Y puede ser que esa persona comience a llorar delante de ti. Y fíjate, sin hablarles mal, con buenas relaciones interpersonales, con el uso de preguntas. Si quieres entender a otros y quieres conocer cuál fue su motivación para hacer determinada cosa, tal vez les podrías preguntar: ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué te llevó a eso? Y si quieres ir más al fondo en el corazón de una persona, preguntarle: ¿qué es lo que realmente te preocupa? Porque te veo ansioso. ¿Qué realmente te preocupa? O bien, si quieres provocar alianzas y tener un grupo de personas que te apoyen, tal vez: ¿cómo creen ustedes que podríamos resolver este problema juntos? Si tú notas, estamos hablando de relaciones interpersonales. Hay un autor que se llama Chris Voss, que dice que cuando tú y yo vamos donde alguien y utilizamos el término ¿cómo me puedes ayudar?, usualmente lo que provocamos es que esa persona ahora se siente empoderado y dice: ¿me está tratando bien? Si tú vas donde el mesero y en vez de decirle: oye, rápido, en vez de eso: oye, tengo que salir, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Notas la diferencia? Lo que le estás diciendo es: yo sé que tú tienes cierto poder, por favor usa ese poder para ayudarme. ¿Cómo me puedes ayudar? La gente se vuelve más bondadosa. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tuviéramos, el día de mañana vamos a tener otro receso y vas a salir con una sed de aquí terrible. Es bien fácil llegar donde está la persona y decir: dame una botella de agua. Podemos hacer eso, ¿no? Dame una botella de agua. Y esa persona, si se le salió el Nabucodonosor, igual que a ti, por ser pesado, va a decir: no, están en la bodega y ahorita no puedo ir a recogerlo porque estoy cobrando. Pero si tú le dices: oye, fíjate que tengo mucha sed, ¿cómo me podrías ayudar a que yo pueda salir de aquí con una botella? Lo que le estás diciendo es: tú puedes hacerlo, tú me puedes ayudar. Yo sé que tú tienes un grado de poder, ayúdame. Y muchas veces vas a lograr muchas más cosas, porque si llegas como el reclamador de derechos: oye, dame tu nombre, te voy a reportar, le voy a decir aquí a los hermanos que nunca más te vuelvan a tener en ningún campamento. Pesado, no parece que fueras cristiano o cristiana. ¿Ves cómo está el asunto? Mantener una buena relación. ¿Cómo me podrías ayudar? Y entonces miramos cómo es que Daniel era así. Daniel era un funcionario público que sabía hablarle bien a la gente, y así se mantuvo. Y entonces Daniel creció, ya no era un muchacho, ya era una persona mayor, pero su capacidad de relacionarse con los demás se siguió desarrollando, hasta que llegó un día que sucedió algo espeluznante para Nabucodonosor. Tuvo una pesadilla, lo dejó asustadísimo. Y yo sé que todos nosotros hemos tenido pesadillas. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido una pesadilla así horrenda? Levante la mano. Y me imagino que fue después de un steak a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Pero les voy a decir, de repente aparece esa pesadilla. Me acuerdo una vez que íbamos con Francisco Morales para El Salvador, vía terrestre, y una hermana se acercó y dijo: yo anoche soñé que usted tenía un accidente y que se moría. Eso fue hace como 20 años. Y le dije: qué bien, como que nos vamos a ganar la lotería más bien, ¿verdad? Porque en ese tipo de cosas no estamos para interpretar ni para creer que la pesadilla se va a hacer una realidad. Pero en el caso de Nabucodonosor, el hombre estaba afectado emocionalmente, a tal punto que comenzó a llamar a todos los sabios de Babilonia, a todos ellos, y nadie le pudo interpretar el sueño. Obviamente no le había preguntado a Daniel y al resto de los muchachos. Quizás a Nabucodonosor le daba pena preguntarle a esos muchachos que habían sido traídos de
Judea acerca de algo que era tan importante, pero el hombre estaba asustado. Y en Daniel capítulo 2 versículo 14 dice: entonces Daniel se dirigió con prudencia, notemos, a Arioc, porque Nabucodonosor dijo: como nadie me ha podido contestar, maten a todos los sabios. Y Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, quien había recibido una orden cruel, una orden bien salida de la emoción del momento, una orden salida del terror de una persona que no estaba mentalmente equilibrada, y entonces se dio cuenta que quizás iba a matar a uno de sus hermanos, o tal vez a gente muy conocida que él tenía, que eran sabios ahí en Babilonia. Y le dijo Daniel, dice, se dirigió con prudencia y discreción a Arioc, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Si tú notas, ¿cómo fue que se acercó Daniel a donde Arioc? Con prudencia y discreción. No significa ser demasiado formales, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando que tú y yo debemos de caracterizarnos como personas que definitivamente debemos de tratar bien a los demás y saber cómo acercarnos a ellos. Eso implica que leas mucho, que te rodees de buenos ejemplos, implica de que escuches buenos audiolibros, implica de que tengamos que crecer. Nunca vamos a dejar de crecer en el área de tratar mejor a las personas, y Daniel sabía cómo tratar a las personas. Un paréntesis ahí que yo creo que es muy importante, hablando del tema de Daniel. Siempre yo he encontrado que tratar a las personas mayores con respeto, usando usted, en el caso nuestro, es lo mismo en México, es lo mismo en muchos países, es una forma de demostrar consideración y aprecio por la experiencia y la sabiduría de la gente mayor. Me acuerdo una vez que nosotros éramos jóvenes todavía, estudiantes universitarios. Un amigo había venido de Miami, muy querido, Roberto, el nombre de él. Y entonces fuimos a recoger a una señora ya grande en edad. Subió al auto y él muy amablemente le preguntó: ¿cómo te llamas? Le pregunté. Le dice la señora: ¿acaso he dormido con usted para que me trate de tú? Y entonces algo que hemos aprendido es, en el trato con los demás, especialmente cuando no los conoces, vayamos de lo más respetuoso hacia lo que las otras personas permiten. ¿Me doy a entender? Y entonces en este caso Daniel se acercó a Arioc y fue de lo más respetuoso hacia lo que Arioc podía permitirle. Tenemos aquí en medio de nosotros un hermano que trabaja en la Cancillería de la República Guatemalteca, en Guatemala. Está aquí con nosotros hoy. Él trabaja ahí dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país. Imagínate que él se encuentra con el nuevo presidente guatemalteco. Y en ese momento viene el presidente y le dice: oye, no me digas señor presidente, dime Bernardo o dime Bernie, un ejemplo. Aunque él te lo pida, trátalo con respeto. Síguelo tratando de señor presidente, o no lo hagas en público. Bueno, aquí con ustedes tenemos a Bernie. Trátalo con respeto. Te está diciendo: trátame de Bernardo, pero lo puedes hacer en público, lo puedes hacer en privado y con mucho cuidado. Aún así, sería bueno que le dijeras señor presidente. Y yo creo que esa es una característica muy propia de saber leer las relaciones interpersonales. Y en este caso vemos cómo Daniel manejó o gestionó la sabiduría, gestionó las relaciones con mucha discreción, con mucha prudencia, con mucha sabiduría. En Daniel 2:15 dice: habló y dijo a Arioc, oficial del rey, le dijo a Arioc: ¿cuál es la causa por la que se ha promulgado este decreto
tan severo de parte del rey. Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Nota que interesante. Hizo una pregunta. No le reclamó que por qué los iban a matar, que era injusto, que a él no lo podían matar, que era algo que no le parecía, que los sabios unidos jamás serán vencidos y cosas por el estilo. No se metió a ese rollo. Simplemente le hizo una pregunta. Entonces podemos observar la habilidad de Daniel en relaciones públicas al abordarlo de una manera muy diplomática. Utilizó una pregunta. Y aquí viene algo que deberíamos de tener siempre en nuestra mente. Escucha bien esto. Siempre puedes encontrar una manera más efectiva y más amable para expresar las cosas. Siempre lo puedes hacer mejor. Y fíjate, Daniel no empezó a hablar mal del rey. Daniel hizo una pregunta. Y en Daniel 2:16 dice que entonces Arioc obviamente permitió que Daniel entrara donde estaba el rey y pidió al rey que le diera tiempo para que le declarara la interpretación. No le exigió tiempo, no le dijo que era injusto, no le dijo es que estás trabado de la mente, o es que las comidas que te dan que son malas te tienen perdido, Nabucodonosor, ¿qué te pasa? Nada de eso, sino que le pidió pedir nuevamente, ¿cómo me puedes ayudar? Básicamente lo que le estaba diciendo es, ¿podría usted darme tiempo para interpretar el sueño? ¿Podría usted darme tiempo para eso? Nota la diferencia entre exigir y hacer una pregunta. ¿Me podrías dar tiempo? De hecho, hermanos, prueben eso cuando salgan de aquí a otro lugar. Y si no los atienden bien, o si los están atendiendo bien y quieren que les den un precio más bajo, ¿cómo me podrías ayudar a pagar menos? Pruébenlo. Y todo lo que se vayan ahorrando, diezmen. Como agradecimiento a todo lo que Dios hace. Definitivamente te vas a dar cuenta de que en este caso Nabucodonosor estaba asustadísimo y Daniel le pidió tiempo, asustadísimo. ¿Cómo se dice coloquialmente? En México hay palabras bien feas para decir asustadísimo, ¿verdad? Me imagino acá, pero el hombre estaba, es más, podría hacer hasta señas con las manos. ¿Cómo es que el hombre estaba? El hombre estaba muriéndose. Le pidió tiempo. ¿Y qué fue lo que le dio el rey? Le dio tiempo. La técnica de Daniel es similar a la que tuvo cuando era más joven, sin embargo estaba más depurada. El hombre había aprendido, como decía Mark Twain, decía él, la amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Nunca te vas a arrepentir de ser amable. Escucha bien esto. Hay personas que se aprovechan de la gente amable. Allí tienes que aprender otras cosas, pero no te vas a arrepentir en general de ser amable. Vas a evitar que te peguen un tiro. Le vas a dar alegría a una persona. Si alguien te pone la direccional que quiere pasar, ¿verdad? En vez de acelerar el auto y ponerte a pelear con él, sea amable. Aprendamos a hacer de esta manera. Y en Daniel 2:17 dice: luego Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar. ¿Se acuerdan de ellos tres? Ellos estuvieron en ¿se acuerdan de ellos? Lo que pasó. Ellos fueron metidos a aquel horno terrible, dice, a fin de implorar sus misericordias del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Simplemente fue donde los hermanos, donde su gente, y les dijo: oigan, como ustedes saben, tenemos grandes problemas, juntos busquemos al Señor, pidámosle a Dios
de que haga un milagro. Pidámosle a Dios que nos ayude. Si tú notas, la capacidad de gestionar de parte de Daniel era increíble. Él, en primer lugar, abrió el espacio para poder sacarle al rey algo que era importante: tiempo. Y después fue donde sus amigos: ayúdenme, oremos juntos. Él reconoce implícitamente que la solución no va a venir solamente de él, sino que requiere de la ayuda de Dios y el trabajo conjunto de toda la gente orando con él. El pastor Tony Evans menciona, y esto es interesante para que ustedes lo tengan ahí, que sabiduría, o sea, el carácter que viene como resultado de tu temor a Dios, la sabiduría más el trato educado, es igual a resolución de problemas. Él dice eso. También dice que la sabiduría más el trato educado te lleva a ser un comunicador efectivo. Así como lo escuchas: sabiduría más trato educado. Y también sabiduría más trato educado te lleva a tener relaciones armoniosas con la gente que está alrededor. Fíjate, tres cosas. Cuando tú añades a lo que ya eres como cristiano un trato educado, amable, solución de problemas, comunicación efectiva, relaciones armoniosas. Por lo menos tres cosas. ¿Las quieres tener? Pues hay que crecer en esta área. Seguimos leyendo en Daniel 2:19. Entonces el misterio, fíjense qué hermoso. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. Pregunta: ¿quién de ustedes cree que lo que sucedió en ese momento fue un milagro? Levante la mano. Ese fue un milagro. No existe tal cosa como, y eso que hemos escuchado a los mejores médicos del sueño a nivel mundial, no existe tal cosa como una interpretación de algo que una persona esté soñando allí. Puedes tener alguna idea de qué es lo que está sucediendo. Tal vez la persona ha estado tensa, comió mal, tiene reflujo y un montón de cosas. Pero en términos generales, lo que aquí sucedió fue un milagro. Dios le reveló a Daniel lo que pasaba con Nabucodonosor. Versículo 24, si me sigues acompañando. Después de esto, Daniel entró a la presencia de Arioc, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo: no hagas perecer a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo declararé al rey la interpretación. Una manera actualizada de cómo él pudo haber dicho esto es: ya tengo la interpretación, ¿me puedes llevar ante el rey? Nota, constantemente la actitud de Daniel era una actitud respetuosa. La manera como están puestas las palabras nos hace entender de que la misma actitud: yo tengo la interpretación, ya Dios me la dio, ¿me puedes llevar ante el rey? Y en Daniel 2:25 es hasta chistosa lo que sucede ahí. Daniel 2:25 dice: Arioc llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey. Se estaba perdiendo el tiempo se estaba acabando. Arioc tenía que comenzar a matar gente y lo llevó apresuradamente, corriendo a tropicones, dice, y le dijo: he hallado a un hombre de los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. Pregunta: ¿fue él quien lo encontró? No. Oigan, ¿cómo son los políticos, ma? Sí, yo lo encontré, yo iba caminando por ahí y a través de todos mis móviles yo sabía que este hombre, y lo traje aquí para que ustedes tuvieran salvación. Nada de eso.
No era lo que estaba sucediendo. Y entonces en el versículo, pero Daniel no le prestó atención a eso. Dijo, así son los políticos, dijo. Y en el versículo 26 dice, el rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Beltesazar, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Y Daniel respondió en presencia del rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Pregunta: ¿a quién le dio gloria Daniel en ese momento? A Dios. Se lo dio al ser humano más fuerte, poderoso que había en ese momento de la historia, Nabucodonosor. Todavía los persas no eran tan fuertes como posteriormente fueron. Y entonces ahí estaba Nabucodonosor con toda su fuerza, con toda su gloria, escuchando acerca del Dios de estos judíos, el Dios de estos muchachos que habían sido traídos desde Judea. Y entonces de alguna manera Daniel dio gloria a Dios. ¿Podemos nosotros amablemente hacer lo mismo? Claro que sí. ¿Podemos llevar el evangelio a diferentes niveles? Claro que sí. Pero en el proceso es importante aprender a tener buenas relaciones con las personas y a la vez que Dios esté con nosotros. Entonces, resultado de esto, Dios fue adorado, Nabucodonosor alabó a Dios, el Dios de Israel. Daniel también fue honrado y exaltado, fue puesto por encima de todos estos sabios. Posteriormente nos damos cuenta que Daniel, inclusive ya en otro imperio, en el imperio persa, fue puesto como uno de los 3 funcionarios más importantes, que estaba sobre 120 sátrapas. El hombre siguió escalando y escalando y escalando y escalando. Te quiero decir, no lo dice la Biblia nada más, lo dicen incontables libros y personas. Yo ya les he dicho muchas veces, creo, esto que les voy a dar. Una vez estuve leyendo un libro de un CEO en el área automovilística, Lee Iacocca, él ya falleció hace muchos años. Decía que más del 80% de una persona de éxito tiene que ver con saber relacionarse con los demás. Y si hay personas que tienen que aprender a relacionarse con los demás, somos tú y yo. ¿No crees? Los más amables, los más educados. Cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay condiciones donde la gente está gritando y no sabe qué hacer, es nuestro deber venir y buscar una solución a eso. Y la manera amable siempre es la mejor. Simplemente hacer preguntas, no condenar, no tirar leña al fuego, no tirar gasolina al fuego. Tenemos que reconocer, algunos de nosotros tenemos mal carácter. ¿Es correcto? Es más, tal vez en tu grupo, yo te preguntara, ¿tienes algún hermano que sea problemático en tu grupo? Ya se te presentó la cara y el nombre. De eso estamos hablando. No debería de haber gente así en medio de nosotros sin crecer. Claro, todos venimos ustedes saben, venimos de una condición bien desastrosa, pero valdría la pena que creciéramos, que no se nos salga el Nabucodonosor,
queriendo matar a personas alrededor. Proverbios 25:15, y esto es muy importante, la descripción que da en Proverbios, dice: con larga paciencia se persuade ¿a quién? Al jefe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Persuadir. Óigame, ¿por qué tenemos una fila tan larga? ¿Cómo usted nos puede ayudar? Fíjese que ando con una persona de la tercera edad. ¿Cómo usted me podría ayudar? En vez de que es un derecho, la ley lo dice, en vez de venir y reclamar tus derechos, ¿cómo usted me puede ayudar? En Eclesiastés 9:17 dice: las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Wow, eso dice la Biblia. Las palabras del sabio, oídas con sosiego. Yo te quiero preguntar el día de hoy: ¿vas a imitar a Daniel? ¿Vas a tomar la decisión al salir de aquí, ir no con un pequeño esfuerzo de ser mejor, sino esforzarte, pidiéndole a Dios que te ayude con sabiduría y empezar a buscar libros, empezar a buscar audiovisuales o audiolibros o lo que sea, podcasts que te enseñen a ser una persona mucho más amable? Porque lo que está en medio es gente. A quien tú vas a maltratar es a tu gente, comenzando por tu misma familia. No hay nada que impacte más que la vida de un hermano. Antes de concluir, quiero contarles que un querido hermano trajo estaba en Tegucigalpa él, esto me lo comentaron al día de ayer, y este hermano se encontró con que una familia de la iglesia que venía del extranjero tuvieron bastantes problemas, no sé el detalle, pero este hermano de Tegucigalpa vino, los trajo hasta San Pedro Sula, y cuando ya estaban aquí en San Pedro Sula, las personas que él trasladó querían darle dinero y todo. Dijo: no, ustedes son mis hermanos, los quiero mucho. Se regresó a Tegucigalpa. Estaban impresionados. Una de las personas que estaba ahí, hasta donde yo entiendo, no es cristiano, hasta donde yo entiendo, pero quedó tan impactado. Imagínate lo que tú puedes hacer todos los días. Una cosa que hagas, dos cosas, donde muestres tu amabilidad, donde seas diferente, va a ser de un gran impacto. De eso estamos hablando, 10 veces más de lo que hemos sido antes. Y yo le pido a Dios de que Él pueda ayudarnos. Oye, yo creo que vamos a tener una prueba dentro de poco cuando terminemos, porque a algunos ya nos duele la barriga, ya queremos comer y vamos a querer salir. Miren cuántos autos hay alrededor. No sé si ustedes creían que iba a haber tanta gente aquí. Estamos llenísimos. Pero al salir de acá, todos queremos salir a comer. Y entonces van a haber hermanas que van a ir con los niños caminando, pero el Nabucodonosor que está dentro se te va a salir. Escucha bien eso, se te va a salir. Y vas a querer presionar. El día de ayer un hermano estaba pitándole a un grupo de hermanos que iban pasando. Estamos en la iglesia. Cuidado con Nabucodonosor. Déjalos pasar, sea amable. Claro, hay hermanos que se aprovechan, ¿verdad? Que se quedan platicando. Brother, ¿cómo estás? También hay que tener cuidado con eso. Pero seamos amables con los hermanos, no atropellemos a los niños, ¿verdad? Mostremos nuestra amabilidad y nuestro cariño a todas las personas, siendo mucho más de lo que Daniel fue. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este campamento que nos estás dando. Gracias por lo que Nelson, Mandy nos compartieron. Señor, tan importante la perspectiva que hemos recibido de parte de ellos para nuestra vida. Y ayúdanos a tener 10 veces más en diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Más búsqueda de tu palabra, más oración, más profundidad en la relación contigo, Señor. Amabilidad con la gente que está alrededor.
desarrollar nuestra capacidad de relaciones interpersonales. Ayúdanos a gestionar un carácter mucho más amable, especial, bueno. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Y danos una buena salida y cuídanos, que todos nosotros podemos mostrar nuestra amabilidad a medida que salgamos de este lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.